Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo. Esta noche hablaremos de México, hablaremos de una tragedia enorme que ocurrió el pasado viernes cuando explotó una fuga de combustible y estaba un grupo muy nutrido de pobladores de una localidad de Hidalgo, pues llevándose el combustible en bidones, en cubetas, en vasijas para obtener precisamente algún beneficio de eso que estaba saliendo a borbotones, ya en un geyser literalmente, que es lo que estaba ocurriendo el viernes pasado. Este tema que es trágico por lo que ha significado en costo de vidas humanas, 91 personas fallecidas es el número que hasta el momento se tiene más actualizado, 52 personas heridas y una situación que queda en el marco de una batalla declarada por parte del gobierno mexicano en contra del robo de combustible en México, que ha tomado niveles desmesurados en los últimos años y hay informaciones y documentos e investigaciones muy importantes que así lo sostienen. Está en este estudio la periodista que más ampliamente ha investigado en los últimos años el tema, que es Ana Lilia Pérez. Ana Lilia es una escritora, periodista, académica, que ha escrito libros como El Cártel Negro, que es un libro, pues yo digo que no recomendado, sino obligado ya en estos momentos, un libro escrito en 2011 y que tiene una vigencia plena para entender lo que está ocurriendo en México y ha ocurrido en los últimos años en materia de criminalidad relacionada con la industria petrolera y de combustibles en México. El Cártel Negro, publicado por Grijalbo en 2011. Ha escrito otros libros como Mares de Cocaína, Verdugos, Camisas Azules, Manos Negras y bueno, pues una tarea periodística de gran relevancia. Ana Lilia Pérez, gracias por estar aquí nuevamente en este programa. Gracias, Carmen. Bienvenida, noches. Como siempre, gracias por estar aquí. Te propongo que escuchemos junto con el público el informe que nuestro colega periodista Rey Rodríguez ha preparado sobre el tema. Nuestra colega Krupskaya Liz también ha estado al pendiente con información de primera mano sobre el asunto. Más adelante tendremos el reporte de Krupskaya, pero iniciamos con este que Rey Rodríguez nos presenta esta noche para ustedes. A 3 días de la tragedia aún no se sabe con certeza cuál fue la causa de la explosión en un oleoducto en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, el cual dejó docenas de muertos. La Fiscalía General señala que para llegar a la verdad de lo sucedido se abrieron varias líneas de investigación y se citarán a todas las autoridades que intervinieron en la zona antes y después de la tragedia a fin de elaborar una cronología que permite esclarecer sus causas. No va a haber ningún ocultamiento, nada que genere desconfianza o falta de precisión en lo que se haga. Una de las teorías que se investiga, según las autoridades, es que una chispa producida por fibras de ropa sintéticas de alguna persona en el lugar pudo haber provocado el siniestro. Sin embargo, el fiscal general advirtió que es muy importante no adelantarse a los acontecimientos. Sí quiero decirles con toda claridad, no vamos a adelantar hipótesis que no tengamos la manera de poderlas ratificar. Vamos a manejarnos con toda precisión. 200,000 barriles más. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno responderá a la queja que recibió por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por supuesta inacción del ejército en la explosión en Hidalgo. Ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Por ahora, las autoridades locales y federales han dicho que los efectivos del ejército que se encontraban en el lugar de los hechos, cerca de una veintena, intentaron asegurar la zona, pero señalan poco pudieron hacer para contener una multitud que la tarde del viernes empezó a sustraer gasolina de manera rudimentaria en una toma clandestina. Fue el municipio. No obstante, López Obrador aseguró que una tragedia así se pudo evitar. Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México.
si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades. Los hechos en Hidalgo ocurren en medio de una cruzada del gobierno contra el robo de combustible que inició el pasado 1 de diciembre y cuyas pérdidas, según López Obrador, ascienden a $3.000 millones anuales. Las autoridades insisten que la prioridad ahora es el cuidado de los heridos y que para ello no se escatimarán esfuerzos. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Ray Rodríguez. Analía Pérez, pues estamos frente a este hecho trágico que no es más que la peor expresión posible de lo que es una criminalidad muy extendida en materia de robo de combustible y en este caso, bueno, tristemente la participación de decenas de personas que estaban tomando ese combustible de esa toma. ¿En el marco de qué se da todo esto? ¿Cómo es que llegamos a este punto en México? Bueno, yo coincido con este planteamiento que se ha hecho de que el gran problema es la corrupción. La corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, la principal empresa pública, una empresa que a partir de un mal manejo administrativo genera una cultura entre los empleados de la petrolera de esta lógica de que si el de arriba roba, refiriéndose a los mandos altos, porque yo no, decían los trabajadores, y comienza como un robo hormiga y va generando tales ganancias que pronto se va expandiendo a nivel de operar como crimen organizado. Lo que vemos ahora en Hidalgo, un hecho muy trágico, es consecuencia en efecto de esa corrupción que se permitió y que fue germinando una actividad ilegal y expandiéndose, penetrando a las comunidades. ¿En qué momento penetra en las comunidades? ¿En qué momento la gente decide participar en esta actividad que se movía dentro del entorno petrolero? El robo de combustible era una actividad del entorno petrolero y sí con contratistas. Me refiero a que era cuando no había crecido tan exponencialmente. ¿En qué momento se requiere más mano de obra, Carmen? Más producto, cuando el mercado así lo requiere. Nos habla de un crecimiento exponencial del sector formal, desgraciadamente, y por eso hay tantas ganancias en esto, se estén cubriendo el mercado negro dentro del sector formal, y entonces en muchas comunidades se comienza a reclutar personas para que trabajen en esto. Hay distintas circunstancias de esta actividad, de este fenómeno, circunstancias que tienen que ver también con el grupo de operación criminal en cada región. Por ejemplo, en las zonas de Puebla hay tomas que se coordinan perfectamente, se convoca a la gente que va a recolectar combustible en estas albercas, pero se les cobra un derecho de piso, un peaje para entrar a recoger ese combustible que después acopiarán y que, bueno, será comercializado por grupos del crimen organizado, propiamente cárteles de la droga, pero también en el mercado formal, en gasolineras formales. Hay otras regiones de México donde los narcotraficantes que se han expandido en esta actividad obligan, presionan para que la gente de las comunidades participe en esta actividad. Es decir, son circunstancias muy complejas las que se viven con este fenómeno. Por eso es que cuando el presidente decide plantear una estrategia contra el robo de combustible, pues frente a lo que está es frente a una operación contra el crimen de Estado, pero operado desde dentro de la estructura oficial de Petróleos Mexicanos. ¿En qué punto cruza con el narcotráfico, con las organizaciones, los cárteles directamente del narcotráfico y del crimen organizado, porque ya es más allá del narcotráfico? Aquí sí hay un periodo que se puede identificar claramente, que es el periodo de gobierno de Felipe Calderón, cuando él decide declarar la guerra a los cárteles de la droga. En ese periodo coincide con grupos de los cárteles de la droga también, propiamente los Zetas, el cártel del Golfo,
entrando al negocio del robo de combustible directamente. Y sobre todo en lo que ellos llamaban alinear huachicoleros. ¿Qué quería decir? Que los huachicoleros comenzaban a trabajar para ellos. Que además este término huachicolero viene desde el entorno petrolero. Es una palabra que usaban entre los petroleros y que le denominaban hacia la sustracción de combustible. Cuando había esta supuesta guerra frontal, y que aquí estaría una de las claves también de por qué se fracasó en esa guerra. Porque simplemente no se atacó uno de los eslabones principales mediante los cuales los cárteles estaban obteniendo grandes ganancias, que era el robo de combustible, a un nivel de exportar hidrocarburos robado, de tener sus propias compañías petroleras, contratistas de petróleos mexicanos, de instalar sus propias gasolineras, de tener e ir armando estructuras paralelas a la industria petrolera. Y se fue fortaleciendo.